con la conferencia magistral Censos de Gobiernos Estatales y Municipales. En este bloque realizaremos una evaluación a través de sus dispositivos móviles, por lo que les pedimos visitar el sitio de internet www.centc.com. Ahí deberemos ingresar el código de conferencia, el cual es FEGEM, para después contestar las preguntas. En este bloque realizaremos una evaluación a través de sus dispositivos móviles, por lo que les pedimos visitar el sitio de internet www.centc.com. Ahí deberemos ingresar el código de conferencia, el cual es FEGEM, para después contestar las preguntas. Nuestro conferencista, Edgar Guerrero Centeno, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas. En la Administración Pública Federal ha desempeñado diversos cargos relacionados con las políticas de evaluación de órganos de vigilancia y control. También fue consultor en proyectos de investigación relacionados con el diseño de perfiles de gestión estratégica y operativa de organismos e instituciones. Actualmente es director general adjunto de Políticas de Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno en el INEGI. Cedo la palabra a Edgar Guerrero. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Como ya escucharon en la introducción, vamos a hacer una pequeña dinámica, a diferencia de otras conferencias que me han antecedido, en la que vamos a arrojar 4 preguntas relacionadas con el tema de hoy, que es Censos Nacionales de Gobierno. Lo vamos a hacer de manera interactiva a través de sus dispositivos móviles, ya les dieron la instrucción. La idea es que ingresen a la página de CENCE desde sus propios dispositivos, registren el código y con eso les debe de ya presentar en sus pantallas la pregunta que se está visualizando en este momento en las pantallas de aquí del foro. Ya más o menos todos tienen el ingreso, ¿ya lo pueden visualizar? Perfecto. Entonces vamos a empezar, esto es introductorio, obviamente vamos a ver más de estos datos adelante y platicar de estos proyectos Censos Nacionales de Gobierno. La primera pregunta la tienen en pantalla, ya están votando, como ustedes ven, la voy a leer. ¿En qué año crees que inició el primer proyecto de Censos Nacionales de Gobierno? Opción A, 1995, opción B, 2009 y opción C, 2016. Voy a dar solo unos cuantos segundos para ya visualizar los resultados de todo lo que están votando desde aquí y desde los que nos están viendo en otros espacios vía remota. Entonces vamos a cerrar la votación, vamos a ver. 2009, opción B, el 75%. 23% nos dicen que en 1995 y en 2016 el 1.2%. La opción correcta es la que está en la barra verde, 2009. Es ese año en el que inicia el primer proyecto. Ahorita vamos a platicar un poquito más cómo es que inició y por qué inició. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos servidores públicos calculan que se identificaron en el ámbito estatal y municipal en el año 2015? ¿Cuántos creen que conformaron las estructuras administrativas de los gobiernos de los que ustedes forman parte? A, poco más de 1 millón de servidores públicos. B, poco más de 2 millones. C, más de 3 millones. ¿Cuántos creen? Vamos a dar un espacio para que sigan llegando algunos votos. El anterior lo cerramos en 80 votos más o menos, ya estamos llegando, exacto, ok. Vamos a la siguiente lámina para ver el resultado. Tenemos identificados 3.504.085 personas en las administraciones públicas estatales y municipales. Opción correcta es la que ven en la parte inferior, que tuvo el 27%. Entonces, déjenme hacer una pequeña reflexión con esta respuesta. Sí somos muchos, no somos pocos, ¿no? Y eso es algo importante porque eso nos implica un reto organizacional de política pública, de distribuir el recurso, de, como ya lo han visto en las sesiones previas, pues cómo con lo que tenemos que es limitado, atendemos pues esas necesidades infinitas que están afuera, ¿no? Con la ciudadanía y la sociedad. Bien, pasemos a la siguiente. ¿Cuántos policías estatales y municipales se tenían registrados para el año 2015?
A menos de 300,000, B entre 300,000 y 500,000, C entre 500,000 y 800,000. ¿Cuántos creen que nos vigilan allá afuera? ¿Cuántos creen que nos cuidan? ¿No? Tenemos ya un pequeño referente, somos alrededor de 3.5 millones de servidores públicos, obviamente los policías están considerados dentro de eso. ¿Cuántos creen que podrían ser? Vamos a la respuesta, llegamos ya a 103 votos. 430,348 policías estatales, municipales, están incluidos los ministeriales y el personal de sistemas penitenciarios, custodios, que también son parte del sistema de seguridad. Opción B, entre 400 y 500,000, 53.3%, ahí más o menos le atinamos. Tampoco son tantos, ¿no? Pero la cantidad creo que es suficiente en términos de la cantidad de policías. Es un tema que comentaremos más adelante brevemente. Ya estamos en un asunto cualitativo, no cuantitativo en cuanto a la cantidad de servidores públicos adscritos a las instituciones de seguridad pública. Y pasemos a la última. ¿Cuántos delitos creen que se registraron? Bueno, que los ministerios públicos registraron en las averiguaciones previas que inician o carpetas de investigación que abren en el año 2005. ¿Cuántos creen que registraron estos ministerios públicos del fuero común? No estamos considerando a los del fuero federal. Alrededor de 500,000, opción A, B, un poco más de 1,5 millones y C, cerca de 3 millones de delitos. ¿Cuántos creen que nuestras autoridades están captando para empezar a investigar y atender y sancionar a quienes efectivamente lo son? Dejemos que avance un poquito más la votación, rompimos los 100 hace rato, vamos a pasar a la siguiente, que es la respuesta. 1,566,672 delitos se registran más o menos al año en los ministerios públicos a través de carpetas y averiguaciones previas. Es decir, opción B es la correcta. Esto es solo un pequeño acercamiento de la información que se genera, queríamos hacerlo interactivo, digamos, con esta pregunta cerramos este ejercicio. Vamos a mostrarles mucho más de la información que se genera en censos nacionales de gobierno, que mucha de ella se vincula de manera natural a las actividades que todos ustedes hacen. Ya habíamos platicado, bueno, ya se ha platicado, mejor dicho, aquí en el foro, la importancia de tener la mayor cantidad de información posible cuando uno hace diagnósticos, cuando uno diseña políticas públicas, las implementa y sobre todo las monitorea y las evalúa para verificar los resultados que estamos teniendo. Y una de las preguntas que nos hacíamos nosotros es, bueno, ¿qué capacidades tiene el sector público para hacer políticas públicas? Porque eso es algo que a veces damos por hecho. Asumimos que como estamos, los que somos y la organización que tenemos, somos capaces para hacer buenas políticas públicas y no necesariamente ese supuesto es correcto. Los que toman decisiones de política pública día a día, que son muchos de los que están aquí presentes, tienen que saber primero cuál es la capacidad que cuenta la institución que les toca dirigir, para entonces después dirigir justamente todos esos recursos a los objetivos que les han encomendado. Entonces, esa es una de las preguntas que teníamos que responder, pero déjenme hacer un muy breve repaso de por qué surgen los censos nacionales de gobierno. Es un proyecto relativamente nuevo. Ya el presidente nos mostraba ayer cómo está conformado el sistema nacional. Yo solamente voy a tomar la referencia del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, que se crea posterior a la publicación de la ley a través de un acuerdo. Esto sucede a finales del año 2008 y surge con este objetivo. Pero una vez que eso sucede, en términos del sistema, el instituto, el INEGI evidentemente debe de tomar la decisión ya orgánica para atender justamente esa necesidad que se detectaba a través del subsistema, es decir, producir información estadística o coordinar la producción de información estadística en materia de gobierno y de seguridad y justicia. Básicamente esos dos grandes temas. No voy a abundar en las condiciones que había en el 2008, pero la necesidad de información en materia de seguridad pública, de justicia y sobre todo conocer las capacidades gubernamentales, pues era un tema de agenda nacional. Al día de hoy lo seguimos viviendo. Los temas de seguridad pública consumen muchos recursos y como ciudadanos y como servidores públicos a veces no estamos tan satisfechos de lo que está pasando allá afuera en términos del resultado, al menos en materia de seguridad pública. Y eso a todos los que son de las instituciones responsables de administrar el recurso financiero y humano en los gobiernos, pues es un tema que no pueden tampoco dejar de lado. Es decir, cómo atender ese fenómeno
distribuyendo el recurso financiero, humano, etcétera, y más con las necesidades que nos impone el nuevo sistema de justicia penal. Y todo esto, como el objetivo del subsistema nos lo marcaba, era para políticas públicas, ese es el objetivo. Tenemos que producir información que se vincule a las políticas públicas, si no, no estamos cumpliendo el cometido por el cual hemos sido creados. Una vez que se crea el subsistema y que en el instituto se crea el área que apoyaría la generación de esta información estadística, nos dimos a la tarea de identificar pues, cuál era el marco o el campo de acción en el que tendríamos que generar esa información. Y esta lámina que ustedes ven en pantalla nos ayuda a esquematizar muy bien a dónde teníamos que dirigirnos. Porque nos teníamos que dirigir a las instituciones públicas del Estado mexicano, no de un solo ámbito, no de un solo, de todos, para poder entender nuestras capacidades reales. Y sobre todo dar la información a quienes toman decisiones para justamente tomar las mejores decisiones posibles, con la mayor cantidad de información. Y se tomó la determinación de que a través de 2 métodos estadísticos generaríamos esa información que nos demandaba la sociedad, vía censos nacionales de gobierno y vía encuestas de victimización, de calidad en el servicio público, etc. Yo voy a hablar obviamente de la que corresponde a censos de gobierno. Y así es como esquematizamos, dijimos, a cada uno de esos recuadros que ustedes ven en la lámina nos tenemos que acercar para pedirles información, sistematizarla y ponerla a disposición de ellos mismos para que nos conozcamos cuántos somos, cómo estamos organizados en el sector público. Y así es como queda esquematizado, son 3 poderes, obviamente tenemos organismos autónomos también, como lo es el instituto, y tenemos 3 ámbitos de gobierno, federal, estatal, municipal. Ese era nuestro objetivo, ese es nuestro gran campo de acción. Lo otro fue conceptualizar, teníamos que generar información de gobierno y de seguridad y justicia, entonces teníamos que darle un orden conceptual. Y lo que hicimos fue, ok, si el objetivo con el que estamos naciendo ya nos dice que tenemos que generar información de gestión y desempeño gubernamental, ¿cómo lo conceptualizaríamos? No voy a entrar en detalle, obviamente, por razones de tiempo, pero sí decirles que la manera en la que lo conceptualizamos es como lo ven en pantalla. Sí, una serie de categorías estadísticas asociadas a la gestión, como es qué organización tiene cada gobierno, cuántos recursos tiene, materiales, presupuestales, humanos, etcétera. Y la parte de desempeño que obviamente tiene que ver con los resultados que ofrecen. Es decir, ¿estamos planeando adecuadamente? ¿Tenemos claros nuestros objetivos, las metas, el horizonte de tiempo en el que vamos a dar resultados? ¿Con qué indicadores voy a estar monitoreando? Y el sistema de evaluación y de monitoreo son presupuestos a una política pública. Entonces también por eso dijimos conceptualicémoslo así. Y el otro gran tema tiene que ver con seguridad y justicia, por eso dijimos vamos a darle orden a la discusión. Y el otro gran tema que se nos imponía como objetivo era la seguridad y la justicia. Este fue relativamente más fácil, porque es un proceso. Es un proceso que inicia desde la seguridad pública, los que cuidan el orden, y cuando se altera el orden social, entonces se activa ya digamos lo que serían las policías o el personal de seguridad pública. Si es un posible delito, entonces se activa la parte de investigación que corresponde a las procuradurías, fiscalías. Si ese posible delito se tienen elementos suficientes para sancionarlo, entonces se activa la tercera parte que corresponde a los jueces que ya deben emitir un castigo. Y si efectivamente se demuestran todos estos elementos y el castigo amerita privar de la libertad, entonces se activa el último componente, que es el del sistema penitenciario, que buscaría la reinserción social de aquellas personas que hayan alterado ese orden a través de algún delito. Y así lo configuramos, conceptualmente hablando. Con estos 2 grandes temas, pues literal, nos echamos a trabajar a partir del año 2009, como ya lo veíamos justamente en una de las preguntas, y empezamos con un censo. En aquel entonces se llamó encuesta, pero en realidad el método era censal, que es el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales. El reto no era menor, porque era la primera vez que se hacía el proyecto y se tomó la determinación de ir a lo que considerábamos lo más complejo. 2.400 en aquel entonces, 56 gobiernos locales, con mucha heterogeneidad evidentemente, desde gobiernos locales o municipales que tienen el tamaño en términos de población, actividad, etcétera, incluso más que algunas entidades federativas, hasta gobiernos municipales que su estructura de gobierno es solamente una persona, solo el presidente municipal, en algunas zonas de Oaxaca, de Puebla, etcétera, pero son los que toman las decisiones en el día a día. Digo, ustedes ya lo han estado viendo, o sea, es el gobierno más cercano, el que tiene los servicios públicos de primera mano hacia el ciudadano. Entonces,
¿Qué está pasando ahí? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Qué perfiles tienen? ¿Tienen recursos? ¿No tienen? Etcétera. Entonces, pues nos arrancamos con ellos, pero inmediatamente, al año siguiente, fuimos a los gobiernos estatales, a los 32, a las administraciones públicas estatales. Pero aprovechamos, dado que es una función que corresponde al Ejecutivo Estatal, aprovechamos para generar datos relacionados a la seguridad pública y a la parte de los sistemas penitenciarios. Así fue como empezamos. Al siguiente año, en el 2011, arrancamos otros 2 proyectos, estos vinculados ya más al tema de seguridad y justicia, que fue el de impartición de justicia estatal y el de procuración de justicia estatal, es decir, ir a los poderes judiciales de las entidades federativas e ir a las procuradurías y fiscalías. Eso hicimos en el año 2011. Obviamente, los que ya mencioné seguían avanzando, es decir, el año en el que empezaron, ese fue el año de arranque, pero los años siguientes continuaron levantándose. Y de ahí nos fuimos hasta el año 2014, perdón, no mencioné algo, ese mismo año, el año 2011, lo ven ustedes en la parte superior, se publica la norma para clasificar delitos para fines estadísticos. ¿Esto por qué era importante? Porque la estadística debe de ser información que nos permita hacer comparación para poder tomar decisiones. Y el objetivo que tenemos establecido nosotros es de alcance nacional. Entonces, si el fenómeno es 32 estados, cada uno con su código penal, y a veces ciertos delitos que parecieran iguales por la manera en la que se definen en sus códigos penales tienen una pequeña diferencia, eso ya nos complica la comparación estadística. Entonces teníamos que generar un clasificador y este era uno de los primeros retos. Se logró en el 2011 y eso nos ayudó, dicho sea de paso, por eso es que estos 2 proyectos de ese año, del de procuración e impartición, pues también nos ayudó a generar esa información ya con un clasificador en un tema muy sensible que era el de delitos para darle la comparabilidad. Bien, nos fuimos hasta el año 2014, seguimos levantando evidentemente estos proyectos y en el año 2014 ya empezamos a entrarle al ámbito federal, con impartición de justicia federal, que va al Poder Judicial de la Federación, y procuración de justicia federal con PGR, para ir completando la fotografía de lo que significaba el fenómeno delictivo. Ya teníamos la información estatal municipal y nos faltaba la federal, entonces fuimos a ese ámbito. Y así avanzamos hasta el año 2016, donde empezamos a entrar con órganos autónomos, en este caso los responsables de la transparencia. Por efectos de la publicación de la Ley General y la reforma constitucional que hubo al artículo 6, a los órganos responsables de la materia de transparencia ya se les da autonomía. Entonces empezamos a trabajar con ellos ya a partir del levantamiento de información en estos órganos, en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Es decir, fuimos al INAI a preguntarle cuántos son, cómo están organizados, etcétera, además de preguntarles también cuestiones de la función que ejercen en el día a día en materia de transparencia y protección de datos personales. Y lo mismo hicimos con los órganos estatales. Y en este año también, en el 2016, inició todo el proceso de actualización de la norma de clasificación de delitos, que esperamos se publique este año. ¿Por qué hasta este año? Porque ya había habido una serie de avances en términos del reconocimiento de algunos delitos que en el 2011 no, y un ejemplo muy concreto es el feminicidio. El feminicidio no estaba reconocido todavía en todos los códigos penales en el año 2011, sí en el año 2016, entonces eso ya nos permitió sentar la base para buscar una categoría estadística que nos permitiera comparar. Ese es un ejemplo. Obviamente entraron otros delitos, como ya entraron las autoridades federales a partir del año 2014, incluimos también ya los delitos federales en esa norma de clasificación. Y este es el recorrido, de manera muy resumida hasta el día de hoy, de los censos nacionales de gobierno. Así es como hemos ido avanzando, es un proyecto relativamente nuevo. Si comparamos otros proyectos hermanos censales, pues tienen muchísimos más años, ya están mucho más consolidados, están haciendo, son materias sensibles, pero necesarias, y empezamos a trabajarlo en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado ya hasta ahorita un poco en este recorrido? Retomo esa gráfica que les mostraba hace un momento. Pues de esa gran matriz ya hemos ido completando ciertos cuadros, que es lo que ustedes ven como en ese color oscuro, es decir, vamos cumpliendo con el objetivo de ofrecer información estadística en materia de gobierno, seguridad y justicia a los tomadores de decisión en materia de política pública que corresponda. Pero sí tenemos un reto, y por eso quería dar este recorrido ahorita muy breve, es que la conozcan, que sepan que existe, que está a su disposición, y es un poco lo que vamos a platicar ahorita. Esto son proyectos que están corriendo en el año 2017, solamente para decirles que no nos estamos deteniendo, seguimos avanzando. Ya estamos en el de Gobierno Federal, con la Secretaría de Función Pública y Hacienda, el de Derechos Humanos Federal, el estatal también, y el de Poderes Legislativos, lo cual nos permitirá conocer ya los 3 poderes.
porque aquí el tema no es cuántos diputados hay, nada más eso es fácil, sino es toda la organización que acompaña a la función legislativa y cómo están organizados, evidentemente. Déjenme mostrarles algunos de los resultados un poco para ir generando ese incentivo, pero quiero aprovechar para referir algo que el presidente Santalla mencionaba en una entrevista que le hicieron hace unos días sobre este foro justamente, y se manejaba un concepto que era un mar de información. Hay un mar de información que tal vez no estamos aprovechando. Entonces, lo que quiero mostrarles ahorita es el mar de información que está dando Censos de Gobierno, que nos echemos una nadadita en ese mar de información, muy superficial, para que veamos qué hay, ¿no? Estamos generando información, como les decía yo, de muchas cosas en censos nacionales de gobierno. Voy a referir algunas variables, porque obviamente hay muchas más que no pudimos por tiempo y espacio presentar. Pero ¿cuántas instituciones conforman a las administraciones públicas estatales y municipales? ¿Cuántas secretarías de planeación, cuántas de gobierno, cuántas de seguridad pública, etcétera? 55,012 instituciones, de las cuales predominan las municipales, son 2,457 gobiernos locales. Pero si nos preguntamos los servidores públicos, ya veíamos el dato, 3.5 millones. Y ahí predomina la administración pública estatal, es decir, hay muchos más servidores públicos en la administración pública estatal, es el 65.2% de servidores públicos. Obviamente lo podemos ver clasificado por cada una de las instituciones, porque es importante. Cómo está el equilibrio de acuerdo a las necesidades en términos de la organización y distribución de recursos. Pero otro tema que se tocó ayer también que nos parece muy importante. A través de los censos le preguntamos a las administraciones públicas, ¿tienes áreas o unidades de estadística? No solamente los institutos que ya veíamos que existen en algunas entidades federativas, sino ¿tienes algún área que esté haciendo alguna función estadística? Y nos dijeron 221 para el año 2015, que son potenciales, bueno, en municipios identificamos 143 y en gobiernos estatales 78. Esos son los puntos que potencialmente tenemos que estar viendo como un punto de referencia y de contacto del sistema y del instituto hacia los gobiernos estatales para desarrollar capacidades también. Y hay 2,448 servidores públicos en esas instituciones. Es decir, esos 2,448 son nuestros aliados naturales. Son a través de los que tendríamos que estar impulsando una serie de capacidades estadísticas. Porque, ya se decía ayer, el INEGI es coordinador y normador del sistema. Tenemos que coordinar y normar a esos 2,400 más los que faltan, evidentemente, para producir buena información estadística en todas las materias que se requieran. Pero ¿qué otros temas podrían ser relevantes de los censos de gobierno? Pues ¿cuántas computadoras hay? Esta es una herramienta clave en el día a día actualmente, y más en el servicio público. Si no tenemos una computadora, prácticamente estamos desarmados. Pues ¿cuántas computadoras hay? 1.4 millones de computadoras. Correspondería a 4 computadoras por cada 10 servidores públicos. La proporción es bajísima, si lo comparamos con otros países, por ejemplo. Y más si consideramos que mucho de lo que se hace ya es pues, con esa herramienta tecnológica. Y también es una pregunta que digamos, hacemos en los censos y que pensamos si conectarla o no aquí en la presentación. Dijimos, sí, vamos a presentarla, porque estas cosas que a veces damos como por hechas, tampoco existen. Hay teléfonos, ¿no? Cualquiera diría, pues claro que hay teléfonos, ¿no? Pero en municipios a veces no tienen teléfonos. Entonces, ¿cómo vamos a querer intercambiar información si ni siquiera tienen lo más básico que es una línea telefónica? En consecuencia, tal vez ya ni siquiera conexión a internet, obviamente, ¿no? Entonces, hay una serie de capacidades que están quedando, obviamente, identificadas con esta información estadística, que tendrían que ser mejoradas para el ejercicio de la gestión pública. Otro tipo de datos, vehículos, también los tenemos censados, 321,000 en las administraciones públicas estatales y municipales, tenemos las proporciones, obviamente. Este es un dato bien relevante. ¿Cuántos trámites y servicios se hacen durante un año en administraciones públicas estatales y municipales? 554 millones. Eso equivaldría a que se hacen 266,000 trámites por hora. ¿Y por qué para nosotros esto es relevante? Porque es el punto de contacto gobierno-ciudadano. ¿Para una obligación o para una necesidad? Pagar impuestos, sacar una licencia, etcétera. Y eso tiene evidentemente vinculación hasta con otra temática que puede ser el desarrollo económico. Los trámites para aperturar una empresa o algo que se ha discutido mucho en estos días, para pagar el predial, para pagar el agua, ¿no?
554 millones. No es poco, de hecho es muchísimo. Y todavía nos falta censar el gobierno federal, por eso les quería presentar el antecedente. Y con el gobierno federal, bueno, vamos a tener todavía algo muchísimo más elevado, ¿no? Y empezamos a entrar a otros temas que tienen que ver con, bueno, tienen capacidades de planeación, cuántos tienen planes de desarrollo en las administraciones públicas municipales, estatales, algunos cuando fuimos a censar estaban en proceso de integración. Y voy a empezar, quería detenerme en los datos anteriores, ahorita voy a pasar un poco más rápido por efectos de tiempo, obviamente, pero también preguntamos si hay planes de anticorrupción. ¿Y esto por qué? Porque se acaba de aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, que debe de tener un espejo en los estados, el sistema estatal, donde deben estar todos integrados. Entonces, ¿estamos llegando preparados? No necesariamente, solamente identificamos 421 programas relacionados al tema de anticorrupción, pero en 2008 gobiernos, obviamente aquí la mayoría son municipales, prácticamente todos, no había. O sea, el tema ni siquiera está en el radar, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuántos tenían oficinas de control interno? Identificamos 2.500, otra vez asociado al tema de anticorrupción. ¿Cuántas auditorías se hacen al año, por ejemplo? Entonces, ese es un mecanismo para identificar ineficiencias en los procesos. ¿Están funcionando? Las observaciones que se están emitiendo también tienen impacto positivo. Se recibieron 502 quejas en todo un año, por ejemplo, asociadas evidentemente al servicio público. ¿Cuántos fueron sancionados? 16,000, en fin. Datos como esos, ¿cuántas solicitudes de acceso? Pensando en que también el Sistema Nacional de Transparencia pues, tiene que permear, 622,000 se dan en todo un año. Eso es lo que la gente quiere saber del gobierno. Y el marco normativo que identificamos, 156,000 normas están regulando a todas estas instituciones y sector público que acabamos de presentar. Esto me lo paso un poquito más rápido, son temas de protección civil que también se captan. ¿Cuántos tienen programas de protección civil, que es un tema importante? ¿Cuántos reportaron haber tenido un fenómeno perturbador y que tuvieron que atenderlo, evidentemente, a través del sistema de protección civil? Datos como algunos me parece se han visto en estos días. ¿Cuántos tienen vehículos compactados de residuos sólidos? Es un tema clave. El manejo de los residuos sólidos en los gobiernos. ¿Cuántos vehículos hay? ¿Cuántos predios tenemos identificados? 76 millones. ¿En cuántos ya estamos identificando sus características, en cuántos ya estamos cobrando? Seguramente falta mucho todavía, pero es el potencial de la información que estamos generando. Otro de los mares que nos interesaría explorar muy rápido es el de la seguridad y la justicia. Por el perfil obviamente del foro no voy a abundar en muchos datos, pero solamente voy a referir de manera muy breve algunos de ellos. Ya veíamos 430,000 policías, donde bueno, evidentemente la mayor proporción son preventivos. ¿Cuántos agentes del Ministerio Público tenemos en todos los estados? 9,200, el 50% son mujeres. ¿Cuántos jueces tenemos en todo el país? En el fuero común, 4,300. O sea, la proporción es como de 2-1, más o menos, un juez por 2 ministerios públicos. ¿Eso es suficiente? No lo sabemos. Hay un nuevo sistema de justicia penal, seguramente vamos a requerir más porque hay nuevas figuras. Y esas son exigencias que a veces se le hacen también a los ejecutivos. ¿Qué tanto vamos a aportar algún recurso para crear nuevos órganos de justicia? Las cámaras de vigilancia con las que se cuenta en todo el país, en gobiernos estatales y municipales, arriba de 57,000. Botones de pánico, que es un tema que también ha estado, digamos, fluyendo en términos de prevención del delito. 4.5 millones de intervenciones hacen los policías estatales y municipales durante un año, de los cuales el 60% son infracciones. Ni siquiera todo es delito, ¿no? Porque eso también ayuda a configurar la política pública. No todo es delito por lo que intervienen los policías. ¿Cuántos ya están trabajando el mando único? Que es lo que vemos aquí, 9 entidades, 519 municipios. ¿Cuántos delitos se registraron? El dato ya lo veíamos, 1.5 millones. Y de estos, bueno, solamente para dar ejemplos, o sea, podemos ver hasta los tipos de delito. Narcomenudeo es uno de los más sensibles. El 35% de los delitos de narcomenudeo es por marihuana, en posesión simple, 63%, de 5 a 30 gramos, el 18%. Ese es nuestro fenómeno, es decir, gente que posee poquitas cantidades bajas, por decirlo así, para consumo tales, pero que excede lo que permite la ley. Por eso la discusión de si se legaliza o no. Esto despresurizaría mucho, evidentemente, el sistema de justicia si es que se le quita la penalización, ¿no? La cantidad de desapariciones forzadas, digo, no me voy a detener, voy a avanzar incluso un poco más rápido para llegar a una lámina. La cantidad de víctimas, victimarios, arriba de 1 millón,
¿Cuántos centros penitenciarios tenemos ahora que están muy en boga en medios? Si están en crisis o no. Son 327, señores, los que tenemos en todo el país. Y requieren una atención, y requieren inversión, y requieren recursos. Porque si no se nos vuelven bombas de tiempo que vamos a tener que atender tarde o temprano. Y le vamos a tener que destinar recursos. Ingresan al año a esos centros penitenciarios 174,000 personas. Pero al cierre de un año, es decir, cuando hacemos el corte, tenemos 221,000 personas ahí adentro que tenemos que controlar. Y lo que ustedes ven en esta lámina es la sobrepoblación. Tenemos una capacidad de, bueno, más bien de los 177,000 espacios que hay en capacidad, pues eso nos da una proporción de 80 espacios por cada 100 personas que tenemos adentro, es decir, tenemos un 20% de sobrepoblación a nivel nacional. Obviamente hay centros penitenciarios todavía con alguna gravedad mayor. Estos, insisto, son temas que no pueden estar lejos del análisis de la política pública, ¿no? ¿Cuántos niños hay en prisión? Que es un tema importante. Pues hay mujeres detenidas que tienen hijos. ¿Les estamos dando las instalaciones adecuadas o no? En fin. Y bueno, voy a pasarme rápido. Este es, digamos, para cerrar los dos grandes mares de información, donde yo les invitaría a echarse una nadada, ¿no? A nivel superficial. Pero déjenme muy rápidamente echarme un clavado, hacer un poquito de buceo en un dato, ¿no? Y voy a tomar el de trámites y servicios, que justamente ya veíamos hace un momento. 554 millones de trámites y servicios al año, de los cuales el 69% corresponden a los gobiernos estatales, el 22% municipales, y dado, como ya vieron ustedes el recorrido que hemos hecho de censos, en poderes judiciales está el 8.2%. Esos 554 se reparten así, 554 millones. Ya ven, en los gobiernos estatales pues está la mayor proporción, en gobiernos municipales la menor. Espero que esto se alcance a apreciar en la pantalla, pero son los 20 trámites, se los explico, son los 20 trámites que tienen las mayores frecuencias de esos 554. En primer lugar tenemos los relacionados a salud pública en el ámbito estatal, afiliación o reafiliación al Seguro Popular. Ahí tenemos una proporción impresionante. Pero en el segundo lugar inmediatamente entra el pago por suministro de agua potable y drenaje de los municipios. Y ojo, si lo cruzamos con otro dato, resulta que no todos los municipios están prestando el servicio. Son alrededor nada más del 20%. Y nada más con ese 20%, esta es la frecuencia que tenemos de trámites. De tránsito y transportes, el que sigue, pago de impuestos, expedición de copias en el ámbito de los poderes judiciales, y todos esos nos sumarían el 75.9%. O sea, aquí se aplica como esta regla del 80-20. Seleccionamos 20 trámites y casi le pegamos al 80% del fenómeno de contacto ciudadano con gobierno. Y la pregunta que nos hacíamos al momento de armar esta lámina no era ociosa. Hay una estrategia que se quiere armar a nivel federal en términos de cuáles son los trámites en los que tendríamos que incidir desde COFEMER, con los gobiernos estatales y municipales, para mejorarlos, hacerlos más eficientes, transparentes, que se puedan hacer vía remota, etcétera. Pues les dijimos, ahí están los 20 al menos más frecuentes que hemos identificado. Ya no tienes que hacer el ejercicio de ir y preguntar, esos son los 20 donde lograrías un impacto en el 80%. Pero de estos, nada más para que tengan una referencia, pues al año son 554, se hacen 46 millones mensualmente, diariamente se hacen 2.1 millones, y diario, como ya veíamos, 266,000. O sea, no es menor, sí es una actividad fuerte dentro de las oficinas gubernamentales, que tendríamos obviamente que atender. Y, digamos, obviamente los datos nos permiten presentar la información de manera geográfica. Para efectos, obviamente, de esta presentación traje los datos nacionales, pero todo se puede ver por ámbito geográfico. Y aquí lo que vemos es quiénes reportaron la mayor cantidad de trámites. Está Nuevo León hasta arriba, el que menos identificamos fue Guerrero. Y ya solo para cerrar esta presentación, decirles que todo análisis de información sí requiere cruzarse con la mayor cantidad posible de datos. Y por eso es que me permití tomar datos de una encuesta que hacemos aquí en el instituto, que es la de calidad de impacto gubernamental, para cruzarlo con todo esto que les dije. 554 millones de trámites, que la gente nos dice, a través de esta encuesta, en 311 millones de ellos, el 62% lo hago en oficinas. El 2% lo hago en internet. Eso nos arroja una pregunta inmediata de política pública. La pregunta es ¿por qué? Si la gente ya con sus dispositivos móviles, y acabamos de hacer el ejercicio, pues hace todo prácticamente. Queremos detonar
más ingresos vía el pago de derechos de agua potable, pues ¿por qué no le invertimos un poquito a las redes, a las computadoras, que ya vimos que son pocas, para elevar esta cantidad de trámites que se hacen, por ejemplo, vía internet? Pero dado que el 62% de la gente lo hace en oficinas gubernamentales, le dijimos, bueno, ¿y cómo te fue? Entonces nos dijeron, pues no muy bien, porque en el 53% de los casos tuve un problema, ya sea de barreras al trámite, es decir, el 88% de ese 53% nos dije tuvo barreras al trámite, hubo barreras en el trámite. ¿Qué eso significa? Filas largas, requisitos excesivos, me pasaban de una ventanilla a otra, tuve que ir a un lugar muy lejano, etcétera, etcétera. El 35% nos dijo en lo que catalogamos asimetrías de información, es decir, no eran los requisitos que decían, me pidieron otra cosa. Yo vine a pagar el agua y me pidieron, ¿no?, la factura del horno de microondas. Entonces, pues, no encontré como relación. Y lo último, problemas con las tecnologías de información, cuando había un asunto que se vinculaba con tecnologías de la información. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, bueno, toda la información que se genera, además, la tenemos que vincular también con el resto de proyectos estadísticos, para que los análisis que ustedes puedan hacer en materia de política pública sean lo más efectivos posible, lo más certeros posible en las acciones y los diagnósticos que hagan de los mismos. Y bueno, con esto yo concluiría mi presentación, de exponerles de manera muy general la información que se genera a través de censos nacionales de gobierno, de esos dos grandes mares que tenemos en gobierno, seguridad y justicia, y de invitarlos a que se echen algún día un clavado y buceen un poco en alguno de esos datos. Yo les agradezco mucho y tengo entendido que hay un espacio de preguntas, entonces aquí concluiría y quedo más bien pendiente de si habría alguna pregunta o algo. ¿No? Bueno, me dicen que no, entonces les agradezco mucho el tiempo y aprovechen toda esta información. Muchas gracias.